Hola Nico, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Hola, profesor, buenas tardes. Bien, va bien, más o menos. ¿Qué ¿Qué sucede? pasa? No, bien, recién llego del trabajo porque hubo un accidente de tren y Ah, todo se complicó y hoy tenía un seminario de piano de la profesora Minoli en la EMU y lo perdí. Pero bueno, ¿qué le uh, vamos a hacer? Siempre, claro. algo siempre se complica Y sí, y bueno, sí, ¿qué le claro. vamos a hacer? Mm. ¿Y vos viajás en tren, venís del Colón? Claro, ¿Todos los subte días y más? tren, todos los días, sí. De martes a sábado en realidad. Ahora estamos prescindiendo los domingos porque no tengo función, pero si no Claro. tendría que ser los domingos. ¿Cuál es tu trabajo específico ahí, Nico? Archivista musical. Lo que Ah, pasa es que el archivo, claro, el archivo es muy variada las tareas. las Nosotros lo que partituras. hacemos, exactamente, esa es una de las partes, la parte musical del papel escrito. Y la Sí. otra parte es la logística de orquesta. O sea, sillas, atriles, los pianos, arpa, todo lo que tengamos en nuestro poder, Ah, mirá. ponerlo a disposición de la orquesta. Y después, bueno, por supuesto, arreglar los lugares, ver dónde armamos, cómo armamos, si hacemos un fuera de sede tenemos que saber cómo podemos acomodar el lugar y todo eso. Igual yo estoy específico, circunscripto al tema de partituras. Ah, mira. Y atiendo Complejo, por lo ¿no? general, es complejo, está muy es complejo. Es muy lindo, el trabajo es muy rico, es muchísimo trabajo, y ahora últimamente parece que quisieron compensar todo lo que no hubo en el año y nos tiraron 20.000 conciertos por la cabeza con Mirá. información escueta, o sea, ahora octubre viene bastante tranquilo, metieron 3 conciertos, nada más, creo que son los viernes, porque están cambiando los días. Ahora en octubre Ajá, son los viernes y son los 3 últimos viernes del mes. ajá. Pero bueno, qué sé yo. Ahí está. Es hermoso. Sí, ya lo creo. La verdad que un privilegio poder trabajar en un lugar Sí, así. sí, hoy me quedé un ratito escuchando el concierto para piano de Stravinsky que vino el solista en el Ah, mira. ensayo general. Y es como uno, no, yo no puedo creer estar ahí, aunque sea 15 minutitos me quedé porque tenía tareas pendientes, pero los ensayos son inclusive a veces más lindos que una función, Claro. por todo el tema de que paran y miran y dicen, no, esta parte habría que hacerla con Que los cornos un poco más bajos. aprendés un montón. Claro, sí, Aprendés un sí, montón. sí, sí, Claro. sí. ¿Cómo les va? Qué buena cámara, Hola, se, están en se la ve EMU. increíble. ¿Qué es cámara Estamos desde nueva? la EMU. ¿Cómo, En cómo? la Estamos EMU. en la EMU estamos. ¿Qué cámara? Se ve increíble. Ah, sí, es el celular. Ese celular. Ah, pero qué cámara, por Dios. Tremendo. Bueno, así que están ahí porque están ahora con clases. Tuvimos antes y tenemos después el coro, Ah, entonces ya nos quedamos. claro, más práctico. Genial. Sí. Bueno, Estamos sin vehículo, porque si no, 2 patadas estás. claro, claro. ¿Viven cerca de la escuela? No, estamos en Más o Coronado, menos. pero Ah, no, no es cerca. ir y volver, no. Claro, no, no, no es cerca, no es cerca. Bueno, a ver, Bueno, a Gaby también esperando, vamos a hacerla entrar. Hoy la idea es volver a retomar el tema de los instrumentos, que era algo que habíamos visto a principio de año, los idiófonos y los membranófonos, y la idea ahora es arrancar con los cordófonos hoy, perdón, con los aerófonos. Y después seguramente la próxima haremos los cordófonos y después veremos algunas tendencias de vanguardia, digamos, de la segunda mitad del siglo XX. Hola a ¿Qué tal, todos. Gaby? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Así que, bueno, la idea ahora es empezar, les voy a leer un pequeño fragmento de un artículo que ustedes lo tienen ahí subido, por supuesto, donde les explica básicamente cuáles son los... ¿por qué se me abrió esto? ¿Cuáles son las categorías más importantes de los instrumentos de viento? Dice, en los... pero podemos compartir la pantalla. Bueno, ahí en los aerófonos, la columna de aire que se encuentra dentro de un tubo se pone en oscilación longitudinal por el paso de una corriente de aire.
Ese es el principio general de todos los aerófonos. En las trompetas, que sería la primera de las categorías que va a clasificar esta clasificación de Hornbostel y Sachs, ¿no? Que son dos musicólogos alemanes, que son los que hicieron toda esta clasificación de instrumentos, que yo les estoy pasando a través del libro Rudolf Stephan. Dicen, las trompetas la oscilación se origina al penetrar el aliento a impulsos regulados en el tubo a través de los labios del instrumentista. Vieron que el instrumentista, el que toca la trompeta, tiene una embocadura rígida y con tres que simplemente es un agujero por donde entra el aire, ¿no? Y donde el intérprete hace así, haciendo vibrar un labio contra el otro, y eso es lo que produce el sonido. Siempre para que se produzca el sonido en un instrumento aerófono tiene que haber una intermitencia, o sea, el aire no entra directamente. Si uno sopla directamente así adentro del instrumento, no suena. Para que suena, la vibración de la columna de aire se produce cuando el aire entra de manera intermitente. Por eso los labios del instrumentista, al chocar entre sí y rebotar, producen esa intermitencia que permite que la columna de aire entre en vibración, ¿sí? Eso en la trompeta. Después dice, por eso dice, a impulso regulado en el tubo a través del labio del instrumentista, puestos en tensión hasta el límite de la elasticidad. En las flautas, el aire penetra por sobre un borde abrupto que lo conduce periódicamente dentro del tubo. Bueno, si ustedes ven una flauta dulce, van a notar que ustedes soplan directamente, pero hay un orificio en la cabeza de la flauta que tiene un corte en bisel, así en diagonal. Entonces el aire ahí pega contra ese filo y entra y sale intermitentemente, produciendo la vibración de la columna de aire. En la flauta escolar, en la común, se ve muy bien eso. Eso, en la flauta escolar. En la otra, en la traversa, ese corte en bisel está dentro de la embocadura. Por eso el instrumentista, en la flauta traversa, tiene que colocar el labio de una manera particular para disparar el aire y que pegue en ese corte. En cambio, en la flauta dulce se sopla directamente adentro porque el corte ya está hecho automáticamente. O sea, vos soplás y el aire va a pasar por ese lugar donde está el corte en bisel. Lo mismo pasa con los sikus, por ejemplo, ¿no? Que uno tiene que soplar con una posición particular de los labios para que eso pegue contra el borde de la caña y divida la columna. En los instrumentos de lengüeta, la corriente, eso es las flautas, en los instrumentos de lengüeta la corriente de aire se interrumpe periódicamente por una lengüeta doble o simple, poniendo así en oscilación regular la columna de aire. Claro, por ejemplo, en el clarinete, la lengüeta de caña bate contra una embocadura que es parte del instrumento. Entonces, la caña está atada de un lado y suelta del otro, lo que le permite vibrar y permitir que el aire entre de manera intermitente. En cambio, en el oboe, son dos cañitas que vibran entre sí. Después existen dentro de los instrumentos de lengüeta otro tipo de instrumentos que no son de soplo necesariamente, como por ejemplo el órgano de tubos, o por ejemplo el armonio, o el bandoneón, o el acordeón. Todos son instrumentos de lengüeta, pero de lengüeta libre. Digamos que hay un orificio y la lengüeta atraviesa el orificio de esta manera, de manera intermitente, tapando y destapando el orificio, lo cual hace que se produzca la intermitencia del aire. Eso pasa en el bandoneón, en el acordeón, en la armónica, que a pesar de ser de soplo tiene el mismo sistema, esas lengüetitas que tapan y destapan. El armonio, que es, digamos que es un teclado que tiene un fuelle que a pedal uno va pedaleando y con ese pedaleo va entrando el aire desde el fuelle. O el órgano, bueno, el órgano tiene un mecanismo más complejo, tiene
un gran espacio que se llama secreta, donde a través de donde están, digamos, insertos los tubos del órgano, y con el accionar del teclado se destapan, digamos, se abren o se cierran las lengüetas que habilitan cada tubo, ¿no? Bueno, ese es el principio general, digamos, de los instrumentos aerófonos. Siempre la columna de aire, pero esa columna de aire se produce de distintas maneras, que son estas maneras. La clasificación que ustedes van a ver acá, van a ver que van a tener los instrumentos A, los instrumentos B y los instrumentos C. Los A son los de soplo en general. Los de... Me parece que como A pone las trompetas, cornos, trombones, ¿no? Acá tienen todo el desarrollo. Después los B son las flautas y los C son las cañas. Entonces, bueno, ahora vamos a... yo les busqué algunos videos para que vean y tienen grabados en la clase, acá en el Classroom. A ver. Tienen unos ejemplos del disco de Yehudi Menuhin, que él, a pesar de que está en inglés, se van a dar cuenta, explica un poquito lo de cada instrumento y los hace sonar, los hace tocar y los hace sonar, cada instrumento por su lado, y después tiene una serie de videos que yo les busqué, de los cuales podemos ver ahora, por ejemplo, el primero es de vientos de madera, después les puse específicamente algunos instrumentos más específicos, como el flautín, el clarinete bajo, el contrafagot y el corno inglés. Pero al primero vamos a ver entonces uno que están los 4 instrumentos de madera principales de la orquesta, que son la flauta, el clarinete, el oboe y el fagot, que en inglés se dice bassoon. Bien, a ver. ¿Cómo empezar a aprender Python en menos de un minuto? Entras a Platzi.com, escribes tu correo y colocas tus datos. Esto te lleva al home de Platzi. En el buscador escribes Python y le haces... Esperen que ahora les comparto ya con el... Bien. Pero... vamos a poner un volumen que suene bien. A ver. Compartimos la pantalla. Probablemente vean el video un poco cortado, después lo van a ver con más calidad. Pero escuchar creo que van a escuchar bien. Arrancamos con la flauta.
La crisis humanitaria en Afganistán es dramática. Bueno, vieron cómo primero cada instrumento por separado y después los escuchamos en cuarteto en esa obra hermosa de Bossa, ¿no? Bien. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta, profesor? Sí, claro. Me resultó un poco extraño la manera en que los ordenaron, en que fueron presentando. Flauta, clarinete, oboe y fagot, siendo que nosotros tenemos invertido el flauta, oboe, clarinete y fagot. Exacto, sí, sí. No sé por qué lo pusieron en ese orden. Ah, Pero en realidad, claro, de agudo a grave, flauta, oboe, Claro. clarinete y fagot, ¿sí? Quizás los ordenaron más bien por la especie, porque en realidad el oboe y el fagot, los dos son de lengüeta doble, mientras que clarinete es de lengüeta simple. Probablemente haya tenido que ver con eso, o sea, flautas, clarinetes y después lengüetas dobles, o sea, flautas, lengüetas y lengüetas dobles. Quizás fue eso, pero la ordenación tradicional es la que vos decís. Flauta, oboe, clarinete, fagot. Bien, escuchemos ahora del disco de Menuhin, a ver si entendemos un poquito lo que él nos va contando. Acá tienen la carátula que les da el orden. Bueno, en este caso flauta, pícolo, clarinete, mirá, el mismo orden. Y clarinete bajo, después oboe, corno inglés, fagot y contrafagot. Bueno, vamos a empezar por el principio. A ver si... Woodwind is a most apt word to describe this family of instruments, as they are made of wood, and as you may guess, they require wind to produce a sound. All the instruments are really pipes of different sizes, with holes cut in the sides. And the player makes different notes by opening and closing these holes with his fingers. The flutes are descended from the oldest of all instruments. No estoy encontrando Thousands dónde of years ago, men were blowing across hollow bones to produce sounds like this. Today, the flute is a highly elaborate and flexible instrument, but the flautist still produces his note by blowing across a hole. ¿Entienden algo o en general no? Sí, yo sí. ¿Todos entienden? No, nosotros no. Bueno, más o menos les voy traduciendo entonces un poco. A ver. Woodwind is a most apt word to describe this family of instruments. Vientos de madera es la manera más apta de describir estos instrumentos. As they are made of wood, and as you may guess, they require wind to produce a sound. Porque están hechos de madera y requieren del viento para producir el sonido. All the instruments are really pipes of different sizes, with Todos los instrumentos son pipes, en realidad sería como diferentes tubos de diferentes medidas, holes cut in the sides. con agujeros cortados en un lado. And the player makes different notes by opening and closing these holes with his fingers. Y el instrumentista saca las distintas notas pisando los distintos orificios con sus dedos. The flutes are descended from the oldest of all instruments. Las flautas son descendientes de los más antiguos instrumentos. Thousands of years ago, men were blowing across hollow bones to produce sounds like this. Dice que desde tiempos inmemoriales el hombre soplaba en huesos ahuecados para producir sonidos como estos. Today, the flute is a highly elaborate and flexible instrument. Hoy dice que la flauta es un instrumento altamente elaborado y muy But flexible. the flautist still produces his note by blowing across a hole. Pero igual el flautista sigue produciendo el sonido soplando a través del The orificio. flute is held sideways, and the one you will now hear is made of silver. Here are the notes you can get from the flute. Acá dice que ahora muchos de estos instrumentos, por ejemplo la flauta esta se construye de plata, ¿sí?
Ahora vamos a escuchar los sonidos que saca esa flauta, la flauta traversa de las orquestas, ¿no? Low down, the flute can sound grave and solemn. Abajo dice que puede sonar solemne, grave y solemne. Higher up, the sound is much brighter. Arriba el sonido es más metálico. Now here's a tune by Bizet that shows off the flute's clear, bright sound. Ahora va a mostrar una melodía de Bizet que muestra un sonido claro y brillante. The modern orchestra usually has 2 or 3 flutes, and here are 3 flutes playing a dance from Tchaikovsky's Nutcracker Suite. Dice que actualmente las orquestas suelen tener 2 o 3 flautas y que ahora vamos a escuchar un trío de flautas de la suite del Cascanueces de Tchaikovsky. Bien, vamos a escuchar ahora el piccolo, flautín, ¿sí? One of the flautists is often called on to play the piccolo. The piccolo is a small flute, about Dice que uno de los flautistas normalmente se le pide que toque el piccolo. El piccolo es una flauta pequeña, half the size of the flute. la mitad de la As you medida de might la flauta. expect, it produces higher sounds. Es la mitad de la longitud de la flauta y produce sonidos más agudos. The piccolo is probably the only orchestral instrument you can carry comfortably in your pocket. Es el único instrumento de orquesta que uno puede llevar cómodamente en el bolsillo. But it always makes itself heard very clearly. Se escucha muy claramente. Súper agudo, no parece un silbido. Bien. Veamos ahora el clarinete. We get sound from a clarinet by making a reed vibrate. Hacemos sonar el clarinete haciendo vibrar la caña. There's a thin piece of cane attached to the mouthpiece, and the Es un pedazo de caña agarrado a la embocadura. player forcing air between the cane and the mouthpiece El intérprete fuerza el aire entre la caña y la embocadura, sets up a vibration. lo que hace la And this vibración. is the sound you get from a clarinet. Y este es el sonido que produce. The low notes are particularly haunting. Ahí no entendí, dijo, las notas graves son particularmente, no entendí qué. Higher up, the clarinet sounds warm and rich. En lo agudo, el clarinete suena tibio y rico.
Here's a duet for flute and clarinet. They both play exactly the same notes, but the clarinet starts off slightly before the flute. Dice que es un dúo de clarinete y flauta, que los dos tocan exactamente las mismas notas, pero que el clarinete empieza un poquito después que la flauta, o sea, se ve que es como una especie de canon. A ver. This should give you a good idea of the difference in tone color between the two. Esto nos dará una buena idea de cuál es la diferencia tonal tímbrica entre los dos instrumentos. Clarinete y flauta, al revés. From Mozart's day, the orchestra has usually had 2 clarinets and often 3. Dice que desde Mozart, usualmente las orquestas tienen 2 clarinetes y a veces 3. Mozart was very fond of the instrument and knew exactly what it could do. Here's some music for 2 clarinets. One clarinet has the tune, like this. Dice que Mozart era muy fan del clarinete, que normalmente creo que dijo que tenía, a ver, 2, a ver. From Mozart's day, the orchestra has usually had 2 clarinets and often 3. Mozart was very fond of the instrument and knew exactly what it could do. Here's some music for 2 clarinets. Música One para 2 clarinet has clarinetes. the tune, like this. Uno hace la melodía, como este. And the second clarinet plays in the lowest part of its register. Y el otro clarinete toca en el registro más grave. Arpegios. Como el bajo Alberti de un piano. And here they are together. Ahí juntos. Bien, clarinete bajo ahora. The bass clarinet is a bigger version of the ordinary clarinet and plays deeper notes. Es una versión mucho más grande del clarinete ordinario y toca notas mucho más profundas. One of the most famous solos comes in the Nutcracker Suite, where it plays this goblin-like phrase. Dice que uno de los solos más famosos de este instrumento es la suite de Cascanueces de Tchaikovsky. Put the tinkling celeste on top, and the effect is magical. Dice, ponga la tintineante celesta en el agudo, arriba, y el efecto es mágico. Es mágico realmente. ¿Viste El extraño mundo de Jack? Lo usan ahí, ¿no? Pero es el Sí, Cascanueces de Cuando Tchaikovsky. él va caminando. Mira, Tiene mucha música clásica The Ah, oboe la is a película. double reed instrument. Sí. 2 pieces of cane or reed are The oboe ahí va a hablar del oboe, is a double reed instrument. 2 instrumento de caña doble. pieces of cane or reed are scraped very thin and bound together. It's rather like the end of a drinking straw squashed flat. The player puts this double reed in his mouth and blows down it. Las dos cañas están atadas una contra la otra y el intérprete pone su boca. Ahí está haciendo sonar la caña sin el instrumento.
That Con la was the caña. reed on its own. When it's Esa es las cañas sonando solas, o sea, las dos cañitas juntas sonando solas sin el instrumento. put into the end of the oboe, the reed makes the air in the instrument vibrate. Puesta en el extremo del instrumento permite la entrada de la columna de aire, ¿no? The oboe can play very fast and lightly. Dice que puede tocar muy rápido y livianamente. It can also be rather wistful and sad. También puede sonar susurrante y triste. Trago de los cisnes de Tchaikovsky. The oboe is at its best with song-like tunes, like this one by Schubert. Dice que el oboe es ideal para melodías muy cantables, como esta de Schubert. Corno inglés. The cor anglais is a large oboe with a deeper voice. El corno inglés es un gran oboe con una voz más profunda. The words cor anglais mean English horn, but it is neither English nor a horn. Dice que el corno inglés quiere decir corno inglés, pero en realidad no es ni inglés ni es un corno. And nobody seems to know for certain how it got its name. Nadie parece saber de dónde salió el nombre. Here are the oboe and the cor anglais, so you can compare their voices. Ahora van a hacer sonar juntos el oboe y el corno inglés para poder comparar las voces. First, the oboe. Oboe. Now the cor anglais. Like the oboe, the cor anglais is good at song-like tunes. Es bueno igual que el oboe para melodías como canciones. Here's one by Dvorak. Una de Dvorak. Ah, este es tremendo. La Sinfonía del Nuevo Mundo. El homenaje de Dvorak al Nuevo Mundo, tomando el pentafonismo típico de las músicas nativas, ¿no? Fagot. Now the bassoon. This is a double reed instrument like the oboe, but it has 8 feet of tube. Es el instrumento de lengüeta doble igual que el oboe, pero tiene 8 pies de so altura. that it can play very low notes. Así que puede tocar notas muy graves. Ahí en el registro agudo es como empieza la consagración de la primavera. It can also sound rather dry and brittle when it's asked to play staccato like this. Acá lo va a hacer tocar staccato. Higher up in the register, the bassoon can sound very plaintive.
When Rimsky-Korsakov wanted to suggest the whining of an Eastern beggar, he used the higher notes of the bassoon in this tune from Scheherazade. En el Sherazade, Rimsky-Korsakov lo usa justamente en el registro extremo agudo, que bueno, le da un sonido muy particular. Lo mismo que Staritsky usa en la cosa. And here, lower down in its range again, is a bassoon tune by Bizet. Ahora grave, por Bizet. Y el contrafagot. With an even deeper voice than the bassoon is the double or contrabassoon. Con una voz aún más grave, el doble fagot o contrafagot. Here are the bottom notes of the bassoon. Las notas. Es el fagot. And double bassoon. Y ahora el contrafagot. Having the lowest woodwind notes, the double bassoon very rarely gets a tune to play. Dice que teniendo las notas más graves de los instrumentos de vientos, muy raramente tiene una melodía para tocar, ¿no? Se usa más para hacer los bajos. But it's a wonderful instrument for laying the foundation deep and secure for all the other instruments. Pero es un instrumento muy interesante para justamente formar la fundación para lo que los otros instrumentos tocan. Often you may not be aware of the double bassoon playing at all, but down below it may be playing a part like this. Dice, muchas veces uno puede hasta ni enterarse que está sonando, pero que, prestando mucha atención, toca melodías como esta, o cosas como esta. Parece una tuba. Sí. Pasa que tiene un sonido como más áspero, Now justamente see por la if you can lengüeta feel doble. that double bassoon part underneath the orchestra. Más vibrante. Acá lo tienen abajo en la orquesta. Esta es la primera sinfonía de Brahms. Justo antes de que empiece el tema principal, que es un tema que evoca muchísimo al tema de la novena de Beethoven. Muy parecido. Es el tema de la primera sinfonía de Brahms. Ese es el preludio a ese primer tema. Bien. Esas son básicamente las maderas. Bueno, nos queda, ya se cierra, así que ahora volvemos a conectarnos y vamos a escuchar, a ver y luego escuchar los metales. Cortamos y volvemos a entrar.